el tema que he traído hoy es este: ¿es posible adorar en medio del dolor? Y no estoy hablando de un dolor cualquiera, no estoy hablando de un dolor de cabeza, de una uña encarnada. Estoy hablando de un dolor intenso, de un dolor profundo, de un dolor que amenaza nuestra salud, no solo emocional, sino a veces hasta nuestra salud mental. Cuando entramos en esos dolores que son tan intensos, tan insoportables, que seguramente a muchos de los que están aquí la vida y Dios ha permitido que quizás lo experimenten. Dolores muy intensos. Yo creo que algo de autoridad tengo para hablar de esto porque Dios me ha hecho pasar por varias cosas difíciles en la vida, algunas por prueba, otras por disciplina, otras por resultado de malas decisiones en mi vida, pero Dios me ha puesto a pasos de la muerte en 3 oportunidades: accidentes, enfermedades. He visto morir en mis brazos prácticamente a mi padre y a mi madre. Hemos experimentado un dolor profundo de perder un hijo con Betty. Tiempos muy difíciles, muy difíciles. Y la pregunta es esta: ¿se puede seguir adorando? Adorar no es cantar una canción, solamente orar. Adorar es saber quién es Dios y seguir creyendo que realmente Dios es como se revela en su palabra. Que Dios sigue siendo ese Dios poderoso, soberano, pero también un Dios amoroso, misericordioso, lleno de gracia, bueno. Y postrarnos ante ese Dios y rendirnos ante ese Dios en medio del dolor. ¿Es posible? Esa es la pregunta. ¿Es posible adorar en medio de tanto dolor? Saben que en esas circunstancias es como que se presentan 2 opciones: o adoras o te rebelas. Esas son las 2 opciones que tenemos. A veces tenemos la tentación de rebelarnos ante Dios y decirle: Dios, ¿por qué? ¿Por qué permites esto? ¿Por qué haces esto? Y llegamos a pensar que no merecemos lo que estamos sufriendo, por lo que estamos pasando, pero nos estamos equivocando. Si nosotros tan solo entendiéramos que nuestro pecado merece una eterna condenación en el infierno, nunca nos atreveríamos a reclamarle a Dios por ningún dolor. Así que si Él nos ha salvado de esto, tenemos que agradecerle por la eternidad y nunca quejarnos por ningún otro dolor, por muy intenso y profundo que sea. La pregunta: ¿es posible adorar en medio del dolor? Y yo quiero que miremos 2 personajes en la Biblia, uno del Antiguo Testamento, otro del Nuevo Testamento, que enfrentaron circunstancias muy difíciles, muy dolorosas, muy tristes, y sin embargo en medio de todo eso le vemos adorando. Vemos que ellos adoraron a Dios, no se rebelaron contra Dios. Y lo significativo de todo esto es que eran personas fieles, que uno podría decir, bueno, han servido a Dios, han obedecido a Dios, han sido instrumentos poderosos en las manos de Dios. Por lo tanto, Dios debería darles una vida más tranquila y más feliz. Sin embargo, Dios los introduce en estas tremendas pruebas y les vemos adorando. Y podemos mirar estos 2 personajes y quizás entender cómo es que ellos hicieron para poder adorar en medio del dolor. El primer personaje es Job. Todos sabemos la historia de Job, ¿no? Pero vamos a leer la parte donde viene la prueba de Job. Ese dolor intenso en el que Dios introduce a Job. Cuando antes Dios había dicho que Job era un hombre recto, temeroso de Dios, que no había otro como él en la tierra. Sin embargo, Dios permite a Job entrar en este tiempo de tanto dolor. Y dice así Job 1:13: y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito, y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espadas. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores.
que quemó los ovejas, los pastores, y los consumió, solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Ahora imagínense Job, temeroso de Dios, un hombre recto, que de repente empiezan a llegar las malas noticias uno tras otra, y lo primero que pasa es que pierde todos sus bienes materiales, y hasta aquí uno podría hacer esto, se puede soportar. Pero después llega la noticia de que sus 10 hijos en un solo día murieron. Ahora, traten por un momento de ponerse en el lugar de Job, de todo lo que él estaba sintiendo, de todo lo que él estaba sufriendo. Muchas veces escucho a personas que hablan y juzgan a la esposa de Job, porque después Job se enferma con una sarna maligna y la esposa lo pierde todo, pierde sus bienes, pierde sus hijos, pierde su esposo prácticamente, y ella le dice, maldice a Dios y muérete. Y a veces somos rápidos para juzgar a esta mujer, no podemos justificar lo que ha dicho, pero podemos juzgarla sin entender todo lo que ella estaba pasando. ¿Te imaginas perder tus 10 hijos en un día? Perder a tu esposo, perder tus bienes, perderlo todo, absolutamente todo. ¿Seríamos nosotros tan fuertes de mantenernos bien espiritualmente y fieles a Dios en medio de tanto dolor y de tanta angustia? Pero vemos cómo reacciona Job. Fíjense, dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra. Y esto que él rasura su cabeza y que rasga su manto eran expresiones de profundo dolor, de profunda angustia, de profunda tristeza. Pero ¿qué hace Job? Se postró en tierra y adoró. Se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito, alabado. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Y ahora quiero que miremos ahora un personaje del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, en sus últimos días quizás de su vida, encarcelado, y vamos a ver qué nos dice el apóstol Pablo, quizás escribiendo las últimas palabras que iba a dejar escritas en una carta a su amado hijo Timoteo. En su segunda carta, el capítulo 4, dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Él sabía que en poco tiempo iba a tener que enfrentar una sentencia de muerte violenta, y uno quizás lo mira y claro, como lo lee como una historia, no nos damos cuenta de lo que significa. Dice que murió decapitado el apóstol Pablo, y aunque era el gran apóstol Pablo y aunque tenía mucha fe, no debió ser fácil saber que en poco tiempo iba a ser sacrificado. Estaba encarcelado, privado de su libertad, y dice, procura venir pronto a verme, dice, porque Demas me ha desamparado amando más este mundo y se ha ido a Tesalónica. Uno de sus colaboradores, de los que había trabajado junto a él, dice que lo desamparó, lo dejó amando más este mundo. Dice, Crescente fue a Galacia, Tito a Dalmacia, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envía a Éfeso. Dice después, trae cuando vengas el capote, un abrigo. Quizás Pablo también en esa cárcel estaba pasando frío. Y le dice, tráeme el capote porque la verdad que esta cárcel es demasiado húmeda y fría, no lo estoy pasando bien. Dice, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro, el calderero, me ha causado muchos males. A pesar de estar, además de estar privado de la libertad, próximo a una muerte violenta, abandonado por algunos de sus colaboradores, había alguien ahí que le estaba haciendo la vida imposible y que le estaba causando muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos, dice. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras.
En mi primera defensa, dice Pablo, ninguno estuvo a mi lado. El apóstol Pablo, que había evangelizado a tantos, que había discipulado a tantos, que había ayudado a tantos, que había dicho: yo estoy dispuesto a gastar mi vida y mis bienes por amor de ustedes, ahora dice: nadie estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Y fíjense cómo termina Pablo después de darnos este panorama tan triste, porque uno diría: semejante siervo de Dios tendría que terminar en una buena cama, rodeado de sus afectos, y los últimos días pasarla bien. Pero no, el apóstol Pablo está sufriendo el desamparo, la crueldad de una persona que lo estaba maltratando, el encarcelamiento, el ver hacia adelante y ver que pronto iba a ser sacrificado. Pero dice el apóstol Pablo: pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Y mira la última frase: a pesar de todo este dolor, de todo este sufrimiento, de toda esta circunstancia adversa, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Job, sufrimiento intenso, adorando. Pablo, mucho sufrimiento, adorando. Entonces, la pregunta es: ¿podemos adorar en medio del dolor? ¿Y saben cuál es la respuesta? La respuesta es lo mismo que la pregunta, sacando los signos de interrogación. ¿Es posible adorar en medio del dolor? Esto es una afirmación, ya no es una pregunta. Es posible adorar en medio del dolor, pero siempre y cuando nos enfoquemos en los pensamientos correctos. Es importante cuidar tu mente, cuidar tu corazón. Dice la Biblia que de él mana la vida. ¿En dónde vas a enfocarte en medio del dolor, en medio del sufrimiento? ¿En qué vas a pensar? ¿En qué te vas a apoyar y en qué te vas a sostener? Yo quiero que miremos especialmente a Pablo, y hay un paralelo muy grande con Job, pero para que miremos sus pensamientos hacia dónde estaban enfocados, para que nosotros, cuando pasemos por estos tiempos difíciles de dolor, de angustia, de tristeza, pongamos allí nuestro pensamiento y esto nos sostenga adorando a Dios, nos sostenga en el lugar correcto, porque cuando nos rebelamos contra Dios estamos yendo en contra del único que nos puede ayudar en medio de esas circunstancias, en el único en el que vamos a encontrar respuestas. Entonces no es una opción rebelarnos, la única opción es adorar. Pero para adorar nosotros tenemos que llevar nuestros pensamientos hacia las verdades correctas para poder sostenernos en medio de todo ese dolor y de toda esa angustia. Entonces vamos a mirar en qué pensaba Pablo, y seguramente algunas cosas podemos verlas en Job, pero estoy seguro que Job tenía los mismos pensamientos que Pablo. Primero, en la presencia de Dios. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo: pero el Señor estuvo a mi lado. Demas me desamparó amando este mundo. En mi primera defensa todos me desampararon, me dejaron solo. Muchos me han fallado, pero ¿saben una cosa? El Señor estuvo a mi lado. Él no me falló, Él no se fue, Él estuvo allí junto a mí en esos momentos difíciles, en esos momentos de dolor, de tristeza. El Señor estuvo a mi lado siempre. Todos nos pueden fallar, pero Dios nunca nos va a fallar. Cantábamos eso recién, estaba viendo las letras de las canciones y decía: realmente estas canciones parece que Dios las ha guiado para que estén apoyando el mensaje. Dios es fiel y en los tiempos difíciles Él siempre está. Dice el Salmo 139:7: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Es una pregunta retórica, la respuesta es: a ningún lado, porque a donde quiera que vayas está Dios. Pero aquí el apóstol Pablo nos habla de la presencia de Dios basado en su atributo de la omnipresencia, sino de una presencia especial, de un Padre que acompaña, que ama, que está allí de una manera especial. Y por eso dice el Salmo 23:4: aunque ande en valle de sombra de muerte, dice el salmista, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. En medio de ese valle de dolor, de peligro, de tristeza, de muerte, yo no voy a temer, porque de algo estoy seguro: que en medio de eso tú vas a estar conmigo. Y quiero decirte que cuando estamos pasando por esos tiempos de dolor difíciles, donde uno mira hacia alrededor y parece que
que todas son malas noticias, que todo sale mal, tienes que recordar algo: Dios está a mi lado, Dios está conmigo, Dios es mi Padre, Dios me ama, Él no se ha olvidado de mí, Él no está ocupado en otros asuntos, Él está ahí. Y el apóstol Pablo, si bien veía cómo muchos le habían abandonado, él dice: pero el Señor estuvo a mi lado. Él estuvo siempre, siempre estuvo allí a mi lado, aún en los momentos más difíciles. Y Job lo dice así: Jehová dio y Jehová quitó. Jehová estuvo en los momentos en donde llegaba la bendición, y Jehová estuvo en los momentos que vino la prueba y las pérdidas. Él estuvo siempre ahí. Y nosotros tenemos que pensar en esto, que Dios está. No importa cuánto estás sufriendo, no importa cuán difícil es lo que te toca vivir, recordad, Dios está con vos. La segunda cosa que el apóstol pensó es en el poder de Dios. Y dice así: Dios estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Él me dio el poder que necesitaba para sobreponerme a todas estas cosas que me estaban pasando. Y el mismo apóstol dice en Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y él allí estaba hablando de que había tenido distintas circunstancias en sus vidas, diferentes, pero que en cada una de ellas Cristo había sido suficiente. Cristo basta, como dice la canción esa que cantamos. Con Él es suficiente, porque su poder está actuando en nosotros y a través de nosotros. Y por eso Pablo, cuando ora a favor de los efesios, fíjense cómo él ora. Él pide no más bendición, porque ya le había dicho en el capítulo 1 que habían sido bendecidos con toda bendición espiritual, pero ahora ora para que ellos puedan conocer. Y entre las cosas que pide que ellos puedan tener conocimiento y tener clara en su mente y en su corazón, dice que alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. Dice que ese poder que levantó a Cristo de entre los muertos y le sentó en los lugares celestiales es el poder que también va a obrar y va a operar en nuestras vidas. Ese es el poder que opera, que obra en nosotros. Esa es la omnipotencia de Dios. Saben que en el Antiguo Testamento, cuando se quería hacer referencia al poder de Dios, siempre se recordaba cómo Dios había sacado a Israel de Egipto, y todo el milagro, y cómo había mostrado un brazo poderoso y fuerte para darle libertad. Pero en el Nuevo Testamento, cuando se quiere hablar del poder de Dios, se habla del poder que levantó a Cristo de entre los muertos, porque se necesitó más poder para levantar a Cristo que para sacar a Israel del poderoso imperio de Egipto en aquel momento, porque allí en esa tumba estaban los poderes del infierno y de la tierra sobre aquella roca pesada para que Cristo no se levantara. La Biblia dice: la paga del pecado es muerte, y todos los pecados de la humanidad habían sido puestos sobre Cristo. Todos esos pecados estaban allí sobre aquella roca, diciendo: Cristo no va a resucitar. El más poderoso ejército y el poder político de aquel tiempo, los romanos, habían puesto aquella piedra y su sello diciendo: no va a resucitar. Los líderes religiosos habían hecho todo lo que estaba al alcance de sus manos para que Cristo no resucite, y todo parecería indicar que Cristo no iba a levantarse de aquel lugar, porque todo decía: Cristo no va a resucitar. Pero al tercer día la muerte no pudo retenerlo más. Dice que su santo no iba a haber corrupción. ¿Saben cuál era el concepto que tenían los judíos? Que al cuarto día un cuerpo entraba en descomposición y en corrupción. Por eso es que al tercer día Cristo se levantó victorioso de entre los muertos, venciendo al pecado, venciendo al diablo, venciendo al mismo infierno. Ese poder que levantó a Cristo es el poder que opera en nosotros en medio de las pruebas, en medio del sufrimiento. Y Pablo pensaba esto: Dios no solo está a mi lado, sino que su poder está a mi disposición para que yo pueda atravesar en fidelidad estos tiempos de dolor y estos tiempos de angustia. Ese poder opera en cada uno de los que somos sus hijos. En tercer lugar, Pablo pensaba en los propósitos de Dios. Dice Job que no atribuyó a Dios despropósito alguno. O sea, no es que
Dios estaba ocupado en otras cosas, distraído, y pasó esto y es algo sin sentido. No, dice que Job no atribuyó a Dios despropósito alguno. Dios está en control, Dios sabe lo que hace, por algo Él ha permitido esto. Muchas veces no vamos a lograr entender todo lo que Dios está haciendo, pero cuando conocemos a Dios y sabemos quién es Dios, podemos decir con toda seguridad: Dios está en control y Dios sabe lo que hace, y Él cuando hace algo, lo hace por algo. Y si hay algo que Dios nunca va a desperdiciar, es el sufrimiento de sus hijos. Siempre lo va a usar para nuestro beneficio y para su gloria. Entonces, el apóstol Pablo y Job pensaban: Dios tiene un propósito. Por eso dice Pablo: para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Todo esto que ha pasado es que Dios se está manejando porque Él tiene un propósito para con mi vida y para a través de mi vida. Y ese propósito es que los gentiles, los no judíos, puedan escuchar el evangelio. ¿Cómo iban a escuchar el evangelio los de aquella guardia de élite, como eran los pretorianos, y Pedro no estaba allí preso y teniendo cada tantas horas 4 soldados custodiándoles? Él les estaba predicando y después los estaba discipulando, y se había formado una iglesia en medio de esos soldados que jamás hubiesen escuchado el evangelio si es que Pablo no hubiese sido encarcelado en ese lugar. ¿Cómo iban a escuchar el evangelio aquellos 200 y pico de personas que iban en el barco que naufragó cuando Pablo era llevado a Roma? ¿Cómo iban a escuchar el evangelio aquellos de la isla de Malta si Pablo no tenía que ir a parar ahí por causa de aquel naufragio? ¿Cómo Pablo iba a escribir las cartas que escribió desde la prisión si no tenía ese tiempo para poder escribir? Él sabía que en todo lo que pasaba Dios estaba en control y tenía un propósito. Y nos es más fácil aceptar el dolor, la tristeza, las circunstancias adversas cuando creemos que Dios está haciendo algo, que no es que Dios estaba distraído o esta circunstancia se le escapó de sus manos, sino que Él está queriendo lograr algo a través de esto en mi vida, a través de mi vida y para su gloria. Pensemos no solo en la presencia de Dios, en el poder de Dios, en los propósitos de Dios, que Dios está haciendo algo por nosotros y a través de nosotros. En cuarto lugar, en la protección de Dios. Dice: y así fui librado de la boca del león, dice el apóstol Pablo. El Salmo 34:7 dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Nunca estamos librados a lo que cualquiera quiera hacer con nuestras vidas. Pablo no estaba librado a lo que el calderero quería hacer con él, ni a las autoridades políticas querían hacer con él. Todo estaba bajo el control de Dios. Y él dependía absolutamente de Dios y sabía que nadie le podía tocar a menos que Dios por alguna causa se lo permitiera. Él sabía que Dios lo estaba protegiendo, que Dios lo estaba cuidando, que Dios era su escudo, que nadie podía hacer con él algo que Dios no tuviera el conocimiento, el control, y que Dios por alguna razón en especial lo permitiera. Entonces Pablo dice: el Señor me ha librado de la boca del león. Quizás pensando en el emperador o quizás pensando en el mismo Satanás que le quería destruir para frenar todo lo que Pablo había hecho en cuanto a la evangelización de este mundo. Pero dice: el Señor me ha librado y Él me va a librar las veces que sea necesario hasta que su propósito se cumpla en mí. Porque yo no sé si ustedes saben que los creyentes somos inmortales hasta que cumplamos con el propósito de Dios. Una vez que nuestra misión se ha terminado, bueno, Dios nos va a decir: vení a casa. Vamos, ya está, se acabó. Pero hasta tanto, Dios es quien nos protege. No estamos en las manos de alguien que quiera hacernos daño o hacernos mal. Es Dios quien está a nuestro alrededor y nos defiende. Pero también podemos ver que Pablo pensaba en la provisión de Dios. Dice: el Señor no solo me ha librado, sino que mira al futuro y dice: y me librará de toda obra mala. Él va a proveer la gracia necesaria, el poder necesario, los recursos necesarios, lo que haga falta para que yo pueda seguir adelante y cumplir con su plan. Filipenses 4:19 dice: mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Aquí está dirigiéndose a personas que quizás han entrado en alguna necesidad por ser fieles a Dios, por ser obedientes a Dios. Pero dice que cuando nosotros decidimos ser fieles a Dios, obedecer a Dios y servir a Dios, Él va a suplir todo lo que nos falte, no conforme a nuestra necesidad ni conforme a lo que nosotros hemos dado,
conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. O sea que lo que Él tiene para nosotros es mucho más abundante que lo que nosotros tenemos para Él. Como alguien dijo, nosotros damos con cucharita, pero Dios da con pala. Dios siempre da mucho más de lo que nosotros le podemos dar a Él, porque Él suple lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria. Dios es infinitamente rico. En sexto lugar, Pablo pensaba en el porvenir con Dios. Y fíjense ahí, dice, el Dios me preservará para su reino celestial. Él estaba pensando de que este sufrimiento, esta leve tribulación, es pasajera, relativamente corta, porque nos espera una eternidad con Dios y Dios nos va a preservar. Él tiene una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, ya reservada en el cielo para nosotros, pero también nosotros somos guardados por Dios para poder tomar posesión de esa herencia. Y por eso Pablo escribe a Romanos, dice, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pablo estaba mirando al futuro y él sabía que todo lo que estaba experimentando, todo lo que estaba sufriendo, toda la adversidad que tenía que enfrentar iba a ser pasajera. Un día iba a estar en el reino celestial, en el reino de Dios. Un día iba a estar disfrutando de toda esa gloria que Dios tiene preparado para nosotros. Dice Juan 14, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy a preparar lugar para que donde yo estoy, vosotros también estén. Dios en 6 días creó el universo, todo lo que existe, todo lo que podemos ver y todo lo que no podemos ver, en 6 días. Hace 2000 años que fue a preparar un lugar para nosotros en el cielo. ¿Se imaginan si en 6 días preparó e hizo el universo, lo que Dios estará preparando para nosotros en el cielo? Por eso dice Pablo, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables. No hay punto de comparación. Esto es así de chiquito frente a la gloria que nos espera por tan solo haber depositado nuestra fe en la persona y en la obra de Jesucristo. Y quiero decirle, estas promesas son para todos aquellos que han colocado su fe en la persona y en la obra de Jesucristo. No es para todos los seres humanos que habitan este mundo, es para los que han creído en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Es lo que tenemos que hacer todos nosotros. La Biblia dice que todos somos pecadores, que hemos ofendido a Dios, que hemos creado una barrera entre nosotros y Dios por causa del pecado, y que ese pecado nos separa de Dios y nos lleva al infierno. Pero dice la Biblia que Dios ya arregló este problema en Cristo Jesús, porque Cristo en la cruz murió por nuestros pecados, pagó nuestra deuda con su sangre, resucitó. Y dice la Biblia que todo aquel que cree en Cristo y le recibe como Salvador es perdonado de todos sus pecados, se reconcilia con Dios y un día va a estar en el cielo junto a Dios. Esa es la esperanza que tenemos todo lo que hemos creído y aceptado a Cristo como Salvador. Pero quiero terminar ya en lo último que pensaba el apóstol Pablo, y es en las promesas de Dios. Saben que cuando uno atraviesa por una circunstancia de dolor, de sufrimiento, de adversidad, normalmente tendemos a enfocarnos en el sufrimiento, en el dolor en el que estamos inmersos. Pero eso nos va a hundir más y más. Es como colocarnos un salvavidas de plomo. No sirve. Nuestra mirada tiene que estar puesta en las promesas de Dios, que son fieles. O sea, Dios no va a fallar ni una sola de sus promesas. Nada de lo que Él ha prometido va a quedar sin cumplirse. Y nosotros podemos confiar y descansar tranquilos sobre cada una de las promesas de Dios. Y las promesas de Dios son justamente lo que acabamos de hablar. Estas son las promesas de su presencia. Yo voy a estar con vos siempre. No importa cuán difícil sea tu circunstancia, no importa cuán intenso sea tu dolor, no importa cuán difícil sea todo, yo voy a estar a tu lado. Mi poder va a estar obrando en vos y a través de vos para sostenerte en medio de todo esto. Pensar que Dios tiene un propósito, que esto no ocurre porque sí o porque Dios se ha distraído, se ha descuidado. Dios quiere lograr algo a través de este dolor que ha permitido en tu vida.
en la protección de Dios. No estás librado a lo que cualquiera quiera hacer con tu vida o con vos. Dios es quien te acompaña y quien está protegiéndote. En la provisión de Dios, Dios va a proveer lo que necesitas, la fuerza, la gracia, la bendición para salir adelante, para permanecer fiel. Muchas veces cuando vemos el dolor en otras personas, decimos: yo sería incapaz de enfrentar lo que esa persona está enfrentando, de sufrir lo que esa persona está sufriendo. Una prueba como esa a mí me hundiría. ¿Sabe qué pasa? Es que estamos viendo la prueba de otro con las fuerzas que nosotros tenemos. En el momento que Dios te introduce en la prueba, ahí es donde Él te da la gracia y las fuerzas que vas a necesitar para enfrentar y para vencer. Así que no mires a Job y diga: yo jamás podría enfrentar lo que Job enfrentó. Porque Job lo enfrentó porque Dios le dio la gracia, las fuerzas, el poder, la compañía que necesitaba para enfrentar eso. Cuando Dios te introduzca en circunstancias de dolor y de angustia profunda, Él ahí mismo va a estar proveyendo todo lo que necesitas para que seas fiel y salgas victorioso. Pero tienes que mirar sus promesas. Y por último, nunca olvides la promesa de que vas a pasar la eternidad con Dios. Eso te va a dar una fuerza. Siempre que hay esperanza, hay las fuerzas suficientes para mantenernos firmes y fieles. El peor problema es cuando perdemos la esperanza, cuando dejamos de ver este futuro glorioso que nos espera. Alguien dijo que podemos vivir, no sé si 50 días sin comer, 10 días sin beber, no sé cuántos minutos sin respirar, pero ni siquiera un segundo sin esperanza. Una vez que se ha perdido la esperanza, se ha perdido todo. Puedes estar vivo, pero aún muerto en vida. Y nosotros tenemos la esperanza más grande que puede tener un ser humano, que vamos a pasar toda la eternidad junto a Dios, disfrutando de su gloria, de su felicidad, de su paz, de su dicha, en un lugar increíble, que no podemos ni imaginarlo ni describirlo, pero sabemos que va a ser maravilloso. Que esta esperanza nos sostenga en medio del dolor. Vamos a orar. Amado Dios, te queremos dar gracias porque muchos hermanos que están aquí están pasando por tiempos difíciles y sabemos que tú los vas a sostener, los vas a acompañar, les vas a dar tus fuerzas, Señor, tu protección y tu provisión. Y te pedimos por cada hermano que está en este momento enfrentando alguna prueba, alguna crisis muy intensa y muy profunda en su vida, para que tu mano poderosa esté allí sosteniéndole. Muchos podemos ver cómo en el pasado tú has sido fiel y nos has sostenido, Señor. Y por eso podemos afirmar que aún en medio del dolor y de la adversidad podemos seguir adorándote, Señor. Podemos seguir creyendo de que tú estás en tu trono, eres soberano, omnipotente, pero eres un Dios de amor, de misericordia, de gracia, de bondad. Señor, que a cada uno de los que estamos aquí tú nos ayudes para que en medio del dolor y de la adversidad podamos postrarnos ante ti y seguirte adorando. Te agradecemos por tu palabra y por cada una de tus promesas. Pedimos tu bendición y tu ayuda. Te necesitamos. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén.